Bueno chicos, hoy vamos a hablar de los derechos del niño. Eh, los derechos del niño fueron diferentes a los derechos del hombre que por allá en la Revolución Francesa se proclamaron y que posteriormente en el año de 1948 la Declaración de las Naciones Unidas hablan acerca del derecho o los derechos del hombre o de la humanidad. Los derechos del niño se hacen de manera posterior. ¿Y por qué se hacen de posterior? Porque se han dado cuenta o se dieron cuenta de que eran un grupo de población en lo cual era más vulnerable que cualquiera. Los derechos del niño hasta ahora los estamos hablando, hasta ahora los estamos de una u otra manera tomando como tal. Tenemos como definición un conjunto de normas y derechos internacionales, es decir, que no solamente son para Colombia, son para nivel mundial, que protegen los niños. Y todo se logró bajo la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1989, donde se define que un niño es todo ser humano menor a 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Hay países donde se es mayor de edad a unos años menores, pero en Colombia se es mayor de edad hasta los 18 años, lo mismo que continuó con la Declaración de los Derechos del Niño. Son irrenunciables, universales e indivisibles. ¿Qué quiere indicar eso? Que nadie se le puede quitar un derecho, sobre todo a un niño, no se le puede negar ningún tipo de derecho. Son de manera universal porque cobija a todo el mundo. Y además son indivisibles porque cada derecho es de la misma importancia que cada uno tiene. Luego, podemos hacer un poquitico de historia. Luego de la Primera Guerra Mundial, se adoptó o se dio a la adopción a la Declaración de Ginebra en 1942 por parte de la Declaración de los Derechos del Niño. El primer elemento fue en 1959 con el reconocimiento universal de los derechos del niño, más no se tenía directamente la firma del tratado, que fue con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esos derechos del niño se declaran en 4 aspectos. Primero, en supervivencia, desarrollo, participación y protección especial. Cuando se habla de supervivencia, todos están orientados frente al derecho a la vida, la salud, el derecho a la no participación de los conflictos armados, es decir, no reclutar niños menores de 18 años para la guerra. Tenemos como desarrollo el derecho a la educación, la cultura, el deporte, a la nacionalidad, el derecho a la participación, a la libre expresión de estos, y el derecho a la protección especial son todos los derechos que se tienen frente a la condición de ser niño, a no trabajar, al hecho de que no se está permitiendo ningún tipo de explotación de menores ni demás. Entonces nos vamos a dar cuenta que uno de los principales derechos es el derecho a la vida, donde todos los niños y las niñas tienen derecho a la vida, el derecho a nacer y no ser asesinados. El Estado debe hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia y su desarrollo. Recordemos que el derecho de los niños hace consecuente a los derechos de las niñas. Lo que pasa es que aquí ya empezamos a aclarar que son niños y que son niñas. Por lo tanto, tienen los mismos derechos, pero tienen vulnerabilidades diferentes. Es decir, no son las mismas vulnerabilidades para una niña que para un niño. Entonces, el derecho a la salud. Tenemos el reconocimiento del derecho a la salud, que todo niño gozará con atención integral y permanente. Derecho a la alimentación sana. Todo derecho universal permite que las personas tengan acceso a la alimentación, sobre todo los que son menores de edad. Derecho a un nombre o nacionalidad, el derecho a una familia. Tenemos el derecho a la recreación y el deporte. También tenemos el derecho a la educación. Y por uno de los tantos importantes, el derecho al buen trato. El derecho al buen trato consigue todos los elementos. El derecho a la forma como se le trata y se le vulnera un derecho a un niño es completamente demandable por parte de los padres, por parte del mismo niño ante las autoridades. Por lo tanto, ese buen trato habla acerca de los abusos. Un niño no tiene que ser sometido a abusos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos derechos son supremamente importantes para la trascendencia de los menores. Cuando el niño cumple los 18 años, ya empieza a ser ciudadano. Por lo tanto, ya a él le acobijan los derechos del hombre y del ciudadano, o los derechos conocidos como los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos en el año de 1948. Muchas gracias.